Si lo levanto, si lo hago más rápido. Bueno, ahora necesitamos la luz, David. Es que está muy oscuro. Ah, vale, sí. Hombre, yo pensaba que me iba a salir más grande, pero es que si le sale más grande... Bueno, esto es Matablancas y donde debería estar la alambrada. De la casa de Matablancas, de donde partía la alambrada, estaba aquí. Y entonces, por aquí debería aparecer la línea más recta de la alambrada, y sin embargo lo que aparece, lo tengo señalado en el libro, lo que aparece es el muro, la pared, que la alambrada a veces se acercaba y otras veces se separaba de la alambrada que puso Winter, que se dice en la leyenda que sería como el muro de Berlín. Vamos a ver, ¿no? Y resulta que la alambrada, como el libro lo ven, la alambrada está tirada allí mismo, ustedes pueden ir a verla. Yo la verdad es que quería traer unos trocitos, pero sí, está por ahí tirada, en medio de la pared. Uno sí intenta seguir el muro de la pared y a veces está por encima y otras veces está a un lado, etcétera, etcétera. En el año 60 y algo, la Guardia Civil pues quitó los postes o se rompieron o lo que sea. El caso es que ahí está. Dime, Marcial. Que cayeron por sí solos. ¿No? Sí, por eso, probablemente ya se fueron echando a perder y la alambrada pero, hombre, me lo ha dicho un guardia civil, que él fue a retirarla, pero retirarla nada, porque ahí está, y puede uno seguirla toda. Metieron la alambrada en una leyenda como sí. Compararla con sí. el muro de Berlín. Sí, pues eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó, y ahora nos dará tiempo precisamente a ver en un documental, ver la alambrada, verla en marcha, bien. Esto es una de las leyendas con esto, pero aquí lo vemos otra vez, el mismo sitio, pero esta es la más importante. Hablamos de una pista de aterrizaje en la punta, no, de dos, que se confunden también, la gente profana se confunde las dos, como si las dos fueran de Winter, y confunde una con la otra en el tiempo. Esta sería la más vieja y no está. Esto es 1945, no hay nada, ni una carretera hacia la pista, no hay en absoluto nada de nada donde debería estar. A ver, ahí si lo estoy marcando, más o menos aquí, debería estar la famosa pista, y aquí no hay señal ninguna de lo que había. Y la otra que normalmente estamos viendo al lado de la carretera, que viene a ser por aquí, ¿no, Marcial? Sí. Por aquí, en esta zona de aquí, sí. Pues tampoco, porque es que esta se hizo en los años 70 y la anterior en el año 50. Esto es de 1945, en el Grascam de 1957, en el siguiente vuelo ya se ve, y además ya se ve casi, lleva ya 7 años prácticamente utilizándose, y ya no, también está un poquito, se ve poco, quiero decir, ¿no? Se ve más a lo mejor en otras gráficas, pero ahí no había ninguna pista de aterrizaje hecha en la guerra, ni nada, no tiene nada que ver con la guerra, ¿vale? Esto es lo que demostramos. Fotos originales del ejército americano, hechas por un avión B-17 en las mejores condiciones ya del 26 de septiembre, le estoy poniendo el 26 de septiembre. Siguiente. Lo mismo, pero con más nubes. No, es la misma, ¿verdad? Es la misma. La siguiente era para enseñársela con nubes, esta es la misma, pero del 8 de septiembre, lo que decía el libro. O sea, llegaron un momento y se encontraron con que no, en esta no podemos demostrar nada, no podemos demostrar que no hay una pista, pero tampoco podemos demostrar que la haya, ¿no? Vale. O sea, descubrir que el libro tenía razón ha sido importante. Aquí podemos ver lo que podemos ver en otro sitio, pero quizá si la vamos acercando, aquí lo que estamos viendo es Morrojable. Lo que estamos viendo es Morrojable, la Prida de la Cebada y una zona. No sé qué tiempo tenemos, pero hasta dónde puedo llegar yo aquí sin perderme, ¿no? Pero en esa zona es donde empezaremos a ver el morro.
y algunas cosas de las que había. No sé si esto será el embarcadero del que estábamos hablando antes. ¿Eh? Sí, sí, pero no sé si será el embarcadero del que estábamos hablando antes o todavía no. Sé que por aquí podemos llegar a la casa del salinero. Ahí, ese. ¿Verdad? El embarcadero está ahí donde está ahora la casa esa. ¿Verdad? Era una factoría. Lo que hemos visto antes en uno de los lugares. Pero la foto de aquella es del 60 y pico, esta foto todavía está ahí en esto. Esto es así. Por el otro lado, si vamos hacia arriba, se supone que podemos llegar al lugar donde estaba la casa, pero lo vamos a ver en otras imágenes ya propias de la casa. Y a ver si hay algo más aquí. Bueno, pues lo mismo, pero más grande. Y vamos a la casa. Casa. Bien, vamos a ver. Vemos el ala. Vemos por la parte de arriba del ala. A ver, vemos por la parte de arriba del ala esa casa, pero no la confundamos porque esa casa es el aljibe y la casa de Agua Camello. Y no está, como ven, no está justo por aquí, por la parte de abajo del ala, sino por la parte de arriba. Entonces, 26 de septiembre de 1945, ahí tienen la casa de Cofete. No quiero destruir la leyenda, sino les quiero dar otra vista, ¿no? Es mucho más mágico haber descubierto que no había nada en 1945. Para mí es más mágico que el que existiera. Una casa que aún sin existir, yo creo que se merece la ficha de monumento, ¿no? Incluso sin existir, por toda la leyenda, por todo lo que ha soportado, porque no lo ha soportado solo Winty y su familia, lo ha soportado esta idea, esta casa, ha soportado toda una vida paralela que no ha tenido. No ha sido una casa de guerra, pero a la vez sí lo ha sido. Porque como era una idea, sigue teniendo. Pero fíjense cómo era. No hay más calidad. Cuando estas fotos puedan llegar a la Fototeca Nacional, que ya nos estamos peleando con los militares para que las adopten, probablemente ya las arreglarán un poco. Pero no se puede hacer, no se puede levantar más lo que hay. En el libro ya les había enseñado cómo estaba, ¿no? Vale. Como ven, es ese pizquito de aquí, que son una serie de piedras, y el Cofete está en esta zona. Bueno, Cofete está... si lo abro mucho, pierdo la referencia. Cofete anda por... Marcials, no. Bueno. En fin, lo que le vamos a mostrar es esto. Y la posibilidad de tener todos los detalles, claro. Aquí no hay más casas por los alrededores, esa es la casa de Agua Camello, y siempre, como han visto antes en las diferentes cartas, en los diferentes mapas, siempre está por debajo, la casa siempre está por debajo de este ala, ¿no? de esta línea, que todavía, en todas las fotografías que podamos hacer aéreas, va a seguir saliendo. Y llevará ahí ese tipo de material de arena o lo que sea, o de arenisca, debe llevar ahí pues miles de años, ¿no? Y no se va a perder por eso. Ahí está. Esto es lo que venimos a contarle, que tenemos estas pruebas. Esta es del 8 de septiembre. Intentaba conseguir otro bulo, otro disparate, que se dice que aquí había otro aeropuerto. Otro disparate que dice que aquí en esta zona, antes del islote, hay otro aeropuerto. Claro, aquí no se puede demostrar, pero lo que sí en el libro demostramos es que es una gavia. No porque lo digamos nosotros, sino técnicamente, porque tiene el mismo tamaño que las gavias que van en otro orden, pero confluyen con ella en algunos sitios,
y Fumero dice que aquello es viene a estar por acá, entonces no lo hemos podido ver, ¿no? Pero cerca de la playa. Los protagonistas, los residentes, los que llevan aquí mucho tiempo, toda la familia, le llaman la cerquita, sitio donde se cultivaba, donde se mantenía ganado también, ¿no? Y se llama la cerquita. Porque en el transcurso de los años, de la vida y de la vivencia de esta, pues todavía hay gente que lo puede certificar, que ahí nunca existió ninguna pista, ni se construyó ninguna pista, claro. Y por lo tanto no hace falta que tengamos una visión aérea de los años tal, sino es que la propia vida, la propia naturaleza, de la persona es quien lo mejor lo puede certificar. Claro. Uno, por ejemplo, no puede certificar cosas que han pasado y que no has visto. Pero si hablamos de los años 40 y... Que estamos hablando de gente viva. 9, donde hay gente todavía que certifica que no había nada, claro. No había nada. Como dice Gustavo, yo hoy no he venido aquí a decirles algo que no saben la gente de Jandía. Lo que vengo a celebrar, que tenemos otra prueba más de lo que avala. Que lo que se cuenta como historia y como claro. No. Exactamente. Sí. El bulo y esa fantasía que se cuenta de Winter y se le quiere fantasear así y darle una vida que no ha existido para algunos para aprovechar llenar el bolsillo económicamente, no por otra cosa. Pues posiblemente. En realidad posiblemente. No existía. Hay leyendas que no hacen... Porque aquí a lo mejor las personas que estamos aquí ahora, pues yo no sé lo que han escuchado ellos de la historia. Cada uno habrá escuchado una parte, no sé, David ha escuchado mucho. Bueno, siempre son túneles de lo que escucha todo el mundo. El túnel. Lo escucha, que hay un túnel, claro. Después que había un túnel que es de escapada para cuando los fueran a coger escapaban por arriba, y eso es lo que más se oye. Tienes una de salida, que después abajo tiene un crematorio, que después no sé qué, que hay pistolitas que lo demuestran. Todo es una transposición y a veces algo que sí, un túnel había, es ese túnel que se quiso hacer y nada. Una base había, la que se quiso hacer y no se hizo. A nosotros nos lleva por el tema de Vázquez Figueroa, claro. El libro, pero se entiende que, bueno, la gente tiene un poquito más de argumentos, es ficción. Sí, pero Vázquez Figueroa, sí, es Vázquez Figueroa, por ejemplo, que escribe Fuerteventura, él se basa para escribir una novela, lo que se escribe en una novela no es todo cierto, se puede leer cosas por eso no ciertas y luego tiene su ciencia ficción, ¿para qué? Para la pero Vázquez Figueroa, en realidad, a mí no me... No, pero fue la primera vez que yo conocí el tema claro. Es decir, cómo llegó ahora te pregunto. Mi más joven fue el tema Figueroa. Ahora te pregunto. Yo he hecho libro forum con el libro de Vázquez Figueroa. Y mucha gente dice, no, yo no me acuerdo mucho. Tenían que leérselo, después no me hacían los deberes y no era lo mismo, ¿no? Pero cuando les decía, vamos, en 3 días se lo leen o tal, y después ya volvemos y tal. Bueno, el caso es que cuando yo hacía la pregunta, ¿quién es Winter en la novela? No, si yo no la he leído, no puedo opinar. No la he leído. Que no la he leído, por eso. Claro. ¿Cómo nos enteramos del tema? Claro, pero Winter no... La vez que yo escuché todo este tema fue que dio una difusión a la gente más... Y yo lo que oigo de todo el mundo que dice que la ha leído, me habla del Winter dentro de la novela. No aparece Winter en la novela por ningún lado. No es la casa de los Winter, es una residencia de oficiales de la Kriegsmarine. No es la casa de Winter ni tiene relación con Winter. Entonces todos aquellos que dicen que todo lo que dice la novela es verdad y que todo es porque Winter, resulta que no sale para nada. No sale Winter en la novela. No hay un personaje, no hay ni un solo personaje que te recuerde a Winter, porque no. O algo así en la ¿Quién? Es lo único que... ¿El qué? Lo único que era así que yo contrasté, que tenía algo, como era ingeniero o algo vinculado a la CICE con algo de... Sí, eso es cierto. Eso sí. Sí, estas cosas
Pero no sale la novela. Pero no sale, Un tema coherente. no sale la novela. Ni nada, ¿sabes? Bueno, sí, este tema- Entonces todo mezclado hace una leyenda. La leyenda es un potaje. Y un potaje al que cada vez se le echan más especias. Y llega un momento en que está estallando. Probablemente con esto, que ya se está publicando por un lado y por otro, Como dice el señor, estalle. de carácter lucrativo. Ya. Son de carácter lucrativo. Ya, pues eso es lo que pasa, ¿vale? Y bueno, aquí otra vez la misma, más cerca. Si esos puntos los tienen en el libro pequeño, si quieren ir a la página 33, bueno, ustedes lo tienen ahí en grande, pero si quieren ir a la página 33, tienen 33, 32, 30, en esa zona en las que están estas páginas. Toma. Y ahora, bueno, les recuerdo que el libro está a la venta, 20 euros, y después ya me dicen si vale. En la página 33 y más o menos, bueno, es importante también saber una garantía de estas fotografías que salen de esta lata, que esta lata está en Kansas. Esta lata es en la que aparecen de verdad y la que hay que demostrarle a los militares españoles que aparece esto. Los de Baleares ya lo tienen muy claro, los de Canarias lo tienen muy claro, pero en Madrid todavía hay que seguir dando pata para que estas fotografías aparezcan ya directamente en la Fototeca Nacional y que cualquiera de ustedes con un clip pueda llegar a verlas, moverlas y llegar de Cofete a donde sea. Entonces, bueno, la página 36 es la que más grande se ve, ¿no? Pero en la 32, tenemos debajo una fotografía de la construcción, que también creo que está en la pared de atrás, una fotografía de la construcción que de alguna manera coincide con eso que vemos ahí. Casi se adivina esta raya de aquí, casi se adivina el cimiento que pudiera haber en la parte de abajo y digamos por el tamaño del hombre que las piedras son bastante grandes y que pueden ser perfectamente estos cuadros que se ven, esos cuadritos que se ven, pueden ser perfectamente. Entonces, bien, la comparación que me hizo el experto, pues ahí ven también en la siguiente, Aguacamellos con la flecha azul y en los dos lugares. En el año 2025 la casa como está en ese momento y lo que había, que son estas tres piedras Olimpia. Hola, bueno, la familia. Ustedes sigan viendo esto y yo les pongo ya en conocimiento. Hoy estamos aquí para demostrar, para celebrar con ustedes que tenemos otra prueba definitiva de que la casa de Cofete no tenía que ver con la guerra, ni estaba hecha antes de la guerra, ni nada de nada. Esa fotografía donde lo que están viendo ustedes es del ejército americano. Una de sus invasiones sin permiso del ejército de la Fuerza Aérea Americana, que se paseó por toda Europa y por el norte de África como quiso para hacer fotografías de todos los barrancos, de todas las piedras, de todo. Y entonces el 26 de septiembre hace esta pasada por Cofete y hace esa fotografía, 26 de septiembre de 1945. Y como ven, ya hemos enseñado en diferentes mapas cómo la casa está al lado de esa especie de ala, ¿no? de tal, en diferentes mapas de diferentes años, y ahora estábamos ya en la clave. Eso es lo que era. ¿Qué era? Pues nada, lo que se ha dicho, lo que Gustavo Winter dice en su libro, lo que los protagonistas, Lorenzo Roger, todos aquellos que todavía estaban vivos, el movimiento de terreno y algunos cimientos que empezaron a poner en el año 42 y que hasta el año 47 no se volvió a mover. Quizá en el 46 hicieron algo, pero en el 47 no se volvió a mover. ¿Se ha apagado? No. Lo que se ha apagado es ¿verdad? Vale.
Ahora volverá, digo yo. Sí, vale. Eso es, si la hacemos más grande, no, se va a ver menos. Bueno, van a aparecer otras, no van a aparecer otras cosas, pero nunca van a ser una casa. Ustedes conocen esa otra casa, la casa de Guacamello. Entonces no hay confusión, esto no es una casa, esto es algo que empezaba a que algún humano había ya tocado, pero no en absoluto puede ser nada, ni siquiera hay una calle, que lo lleve, hay algo que lo lleva a Guacamello, pero no hay nada que, bueno, este pisco a lo mejor, algún tanque, lo que sea, el tanque de agua, ya está, sí, sí, porque se ven dos líneas también de arriba del huerto de la Palma y toda esta historia. Entonces, bueno, este era el tema que casi estábamos terminando. Aquí queríamos llegar, esto es lo que hay. Y ahora el tiempo que nos quede, entre si ustedes quieren alguno de los libros, y les iba a poner, hay unas fotografías que demuestran, ya las hemos puesto, que demuestran la inexistencia también de las pistas de aterrizaje en el año 45. O sea, también la punta de Jandía, absolutamente libre, sin nada, ninguna raya, ninguna marca. Por supuesto, no tiene la de Punta del Sol de 1970, ni tiene la del Faro de Cofete, que fue en el 1950, ya podíamos encontrar algo. En el vuelo de 1957 ya se ve unas marcas del aeropuerto del Faro, pero en esta de 1945 no la podemos ver. Quizás se la voy a enseñar. Estos son días antes, habían intentado los aviones, pero no pudieron. Y positivaron las fotos, pero no pudieron porque estaba lleno de nubes, ¿no? Era un lugar, como saben ustedes mejor que yo, un sitio propenso a ello, ¿no? Vale. Bien, entonces, un segundo para enseñarles a ellas, quizá que han llegado ahora, la que quería decirles yo. No, esta no, la siguiente. Esta, vale. Que no se me vaya. A ver. Vale, miren, ven, no hay ninguna marca en la zona que tendría que estar. Ustedes, su hermana sí creo que fueron los aviones, pero algunos de ustedes también fue en los aviones. ¿Alguno de ustedes también montó en los aviones para ir a Gran Canaria, igual que María? No. No, pero ya sí, ¿no? Y ella no ha venido porque está también mala como yo. Y bueno, pues en esta zona estaba el faro y aquí no hay ninguna señal. Y el otro, como decíamos, que anda por aquí, pero que todavía le quedaban pues un montón de años para poderlo hacer, ¿no? Y venga. Nos vamos ahora, ya como final de fiesta, a ver, pero necesitaría unas gafas. ¿Son de gafas de ver? ¿Son gafas de ver las tuyas? De ver y de lejos. De leer, de cerca. Pero de cerca y de lejos. De cerca. De cerca y de lejos a la vez. Pues a lo mejor podría llegar yo antes que esto. A lo mejor podría llegar, no se ha dejado en el coche. Entonces que siempre me voy dejando cosas por detrás. A ver. Si ustedes ven más que yo, hay un momento que dice Playas de Jandía. ¿Lo ven por ahí? No. A ver. No. Siguiente. Sí. No. Por aquí, creo. Por aquí, vale. Bien, en un momento dado, Gustavo Winter piensa que lo que le va a dar trabajo
no tiene audio, ustedes la van viendo. Vale, el documental encargado por Gustavo Winter, La Dama y J. Nieves. ¿Esa fue la película que rodó? Ese es el año 62. Que rodó, 1962. Fotografías de la casa se utilizan en la leyenda como si fueran del año 1941. Una fotografía parecida a lo que tengo ahí. Bien, ese aeropuerto secreto es el que no sale en esas figuras, pero que se empezó a trabajar en el 50 y a partir del 50 hasta que se prohibió, pues todo eso. Vale. Y no fue secreto, el propio Winter lo encarga y lo pone aquí precisamente para promocionar el turismo y lo lleva a Alemania, no es secreto, pero es que además, ¿para qué va a ser secreto si en el año 50 y pico? Vale, la portada, la alambrada, de aquí parte la alambrada, esos son los postes y a partir de ahí unas líneas de espino. Esto es lo que los ingleses llegaron a decir, soldados alemanes sí, con metralletas y con un montón de cosas. Estamos en el año 60 y algo, pero bueno. Bien, esas dos partes son importantes dentro de los disparates que se dicen. Esa era la casa todavía está ahí, un poco en ruinas, en el Granillo, en las Matas Blancas. Yo quitaría, ¿verdad? Quitaría esto. Vale. Lo que querríamos verlo sin esto, ¿no? Vale. Bien, la carretera del Hable, una duna que ya no está, ¿verdad?, de esa manera. Yo sí llegué a verla. Ustedes la han vivido, pero yo llegué a verla así también. Y todo eso, no puedo verlo, eso sí que no. David lo ha disfrutado también, ¿no? No como ahora, ¿no? No pude disfrutar eso. Madre mía. Algunos iban con el coche también y ahora ya tampoco se puede, pero... esta es una película para promocionarla en Alemania, en cualquier sitio, para que empezaran a venir los turistas, hecha en el 61, 62. Una de las casas que se construyó en... Esta es la de la... Vamos. El 15, ¿no? La de 15, ¿no? Esto es el puertito. Sí, señor. Mira, la piqueta que le llaman. Al lado de la piqueta donde está ahora el Vale. Mira, ese es uno de la... Por ahí en internet se han ido sacando fotos de aquí, muchos fotogramas de esta película, pero tenerla entera no. Yo estaba loco por ver esa película. La tiene la Filmoteca y aquí nunca la han puesto, eso es lo que pasa. Y yo la he querido poner varias veces, pero... En la Filmoteca Canaria yo la encuentro porque tú. La Filmoteca de Canarias la tiene y la ha ido pasando, bueno, algunos las tenemos porque estamos en ello, ¿no? Porque no lo merecemos, ¿no, Marcial? Por eso. No, pero tú tienes, alguien tiene aquí unas fotos que el otro día no se las había visto a Gustavo, del hijo, no, de la hija de Juana Herminia y el cantante de ópera, que las puso en un foro y yo a Gustavo no se las había visto, una vez que vinieron. En la película, aparte de familiares de ustedes, salen también los hijos de Winter. Esto era Morro, 1961. El Balalaja. Sí, Ahí se ve el muelle. Es lo que hemos visto antes, ¿lo ven? Lo que quedaba del muelle que estaba allá. Por eso, en el año 62, todavía eso debía ser más tarde, porque ya que aquí no queda nada. Cuando se construyó la piedra, que prácticamente, cuando se construyó Robinson, la piedra de la cogieron de ahí. Vale. La casa del Salinero. Esa es la casa del Salinero.
y a la ermita, que aunque dice que es del año 48, la ermita se pone en el año 51. Y esta es la casa verdadera de los Winter, en Morrojable. Sí, señor. Al menos la conservamos en vídeo. ¿Eh? Sí, Al menos la conservamos en vídeo. Que por lo menos se conserva aquí. Ah, sí. Sí. Era un museo total. El morro solo queda la ermita nada más de... nada más que cada día que hay las casas, mira. Yo estoy intentando, bueno, ya lo sabes porque te lo dije en la entrevista, Sí. y con el dossier intentando hacer un libro sobre la ermita, con todos los que han estudiado allí, con todo lo que la hicieron, etcétera. No arranco, pero es que esto lleva mucho tiempo también. Isabel Winter, la mujer de Isabel de Winter, y la casa de Winter. Estas cosas las encontraban, supongo que se las llevaban a ella, ¿no? Sí, había gente encontrada en la... Los gánicos. Yo tengo de la familia Winter un almirez, o sea, la piedra que usaban para machacar, pero es que está formada toda en macizo. Nos la trajeron de regalo por bar. De la casa de ellos, de los Winter, de cosas que le traían. No lo quito, el almirez que Son dos películas que hizo David Nieves, encargadas por Winter y por el Cabildo al mismo tiempo, y esta llegó a ponerla delante de Franco, la llevó a la Feria de Madrid, y la puso delante de Franco la casa. Creo que hubo un pequeño problema político ahí en medio, en la Feria de Madrid por eso, pero bueno. casi ya está arriba, bendito, ¿sabes? ¿No te acuerdas cuando el agua iba hasta el rayo? Esto bajo el faro. ¿Bajo el palo? Sí, eso es el faro. Aquí allá es piedra. Yo tengo esta película, a lo mejor a ti también te la he hecho, minuto por minuto, quiénes son, cómo son y qué están haciendo, pero ya eso es demasiado. Sí, porque hay momentos en los que aparece el propio Gustavo o Bubi, le llamaban, ¿no? A Juan Miguel. Juan Vega Mateo y su mujer, las dos maestras que teníamos en el lugar. Esto ya, claro, no son las primeras maestras, pero No son las primeras, pero el primer maestro sí. el primer maestro está ahí. El maestro sí. Ah, vale. Sí, yo tengo una maestra. Ella se llama Delia Bolaños, creo que está en Galdas, ¿no? María del Pino Bolaños Oliva, que es ella la que Entendí por Delia. A ver, pues ya tengo que cambiar algo. Eso es Torres Colgato y esas cosas, ¿no? Madre mía, cómo está la duna. Ah, si ya no... tierra dorada. Tierra Dorada. Que eso es donde se hace la película también, aquella. Ahí pues ahí salen los dinosaurios en una película. Sí, señor. Este ya es el pueblo. Esto es aquí en Morro. Ahí, no, La heladería. Ahí, al lado. sí, Tony Pique, una sodia. Una serie que van a pescar, pero no sé, la pesca Ahora sí, ahora ya llega media película en buzos y pesca submarina y tal. Es que las dos películas están como conectadas, tienen trozos de una con la otra. En la otra es una familia que viene desde Los Estancos, se le ve llegar desde el aeropuerto de Los Estancos y pasan por toda Fuerteventura, no es solo Jandía. En Los atolladeros, ¿no? en estas solo Jandía. Esos son los atolladeros.
Bueno, los que no sabían esto lo que hemos enseñado, la gente de Jandía comprende perfectamente que allí no había nada, lo sabe, pero los que venían a lo mejor con otra perspectiva. Me refiero a ti, por ejemplo. No, yo siempre supe que aquello, entre comillas, es ficción. Aparte, si te das cuenta, por logística y por infraestructura, durante la guerra es imposible hacer una casa. No vas tú a volcar unos medios en la construcción de una casa en plena guerra, tanto de un bando como de otro, no tiene lógica. Yo lo veo desde así, ¿no? Del 38. ¿Dónde sacas tú los medios posibles? O sea, de hecho, En plena guerra o tal, no sé cómo sería. es que ni siquiera después. Pero Ni siquiera ¿cómo después. sacas tú unos medios para construir una casa? Tanto por la parte alemana como por la parte española. Ni siquiera después. Como te hemos dicho, en la parte de allá. Y demás, aunque yo tenga la predisposición de hacerla, cómo vuelco esa infraestructura, cómo vuelco esa la víctima. Claro, como te he dicho, lo que tenía que haber llegado no llegó. De encima, estábamos en tiempos todavía de posguerra. Gente que tiene un poquito de fósforo, se inclina a lo mejor por la afición o por un lado porque le gusta. A todos nos gusta ser los niños que nos metimos por debajo de una casa misteriosa, todos teníamos nuestra casa misteriosa. A todos nos gusta eso. Si la leyenda es impresionante. Si quiere vender un libro de ficción, algún cuento tendrá que vender por medio, ¿no? De eso se trata, es una novela. Es un parque temático. Para vender. La casa ahora mismo es un parque temático y ese parque temático tiene que defenderlo contra esto y espada. ¿Y la de atrás? La de atrás, no sé, yo creo que es la hija Maluca. Mira, mi hermana. Ah, sí. Claro, esa Juana Y ese- ese- Ramón y Ramón. Esa Y mi abuela. Sí. abuela. Sí. Abuela, María. El libro cuenta con una... ¿Tu madre? ¿Es mi madre? Claro. No, es Sí, sí, es Ramón. No, es mi abuela. El libro cuenta con un censo, como en aquellos tiempos no salen ustedes, que decir nada más que los cabezas de familia, pero cuenta con un censo de todo, de quién vivía en cada sitio. Ya habíamos, en el número 3 ya habíamos puesto solo Cofete, y quién vivía en cada casa, pero ahora es todo el año 50 quién vivía en cada sitio, porque se le encargó a Guillermo Sirao, a don Guillermo se le encargó que hiciera todo un censo de todo. Entonces en ese tiempo dice que pues este señor vive en esta choza, el otro simplemente en las cabezas de familia, pero que a tiempo aquel, no ni siquiera creo que no vienen, porque bueno, podía haber alguna viuda, ¿no? Pero que yo sepa son todos nombres de varones, ¿no? Pero es interesante y nostálgico el ver aquí cómo probablemente cada nombre, si aquí estuviera todo el mundo de Jandía, sería el abuelo de la mitad, etcétera, etcétera. Vale. La enciclopedia está hecho como enciclopedia, entonces tiene muchos detalles. El censo ese te sirvió para construir parte del libro. ¿Eh? El censo ese te sirvió para construir parte del libro. ¿El qué? El censo. Hombre, sí, bueno, el censo es un documento más dentro del libro. No, pero quiero decir que te sirvió en el sentido de que tú buscando la lógica familiar por algo genealógico, déjame probar suerte, a ver si suena pronto por aquí, por allí. Sí, pero ese es el trabajo que voy a hacer sobre todo ahora, porque a partir del 5 ya es Jandía, pero es que el primero es más Gran Canaria y parte del mundo, el segundo es... Los libros son relacionados con la familia Winter. Todo relacionado con la vida de Winter, es la vida de Gustavo Winter, desde que nace, claro, y entonces llega el primero es el trabajo de la CICER, el trabajo de anterior, cuando parte de Alemania, se va a Argentina, vuelve para acá, etc. El segundo es el proyecto que tenía para Jandía. El tercero es cómo se desarrolla la financiación de ese proyecto y cómo se va viniendo abajo por la guerra, y el cuarto es ya el regreso ¿Cuál es la idea del para financiar? La idea. Vale. Me hace una pregunta por aquí importante y que tiene mucha amiga. La idea de él es, como ha tenido éxito con la gente que le ayudó en la CICER, en Gran Canaria, como ha tenido éxito, vuelve
y en España no va a poder hacerlo porque están en plena guerra civil, pues se asocia con un catalán, un banquero catalán, y ellos se van a Alemania otra vez a buscar a los mismos que le ayudaron con la CICE en los años 20, finales de los 20. Entonces, en aquel momento, aquellos financieros están atrapados, porque cualquier cosa que se vaya a hacer está ya regida por el régimen nazi. Vale, entonces tiene que ser el gobierno el que vea si vale o no vale la pena ese proyecto. Y el gobierno busca una manera que era la siguiente: las personas de Alemania, si querían salir de Alemania, hubo un tiempo que fue más fácil, porque querían que se marcharan, ya fueran judíos o fueran lo que sea, no podían dejar todo el dinero, no se podían llevar todo su dinero, tenían que dejar un montón, solo se podían llevar un poco. Precisamente los judíos que se fueron a Israel, sí, los sionistas, eso sí, pudieron llevarse más cosas, su casa entera, etcétera. Así nos ha salido, aquellos se quedaron allí y ahora mira lo que pasa con esos sionistas. Vale, en fin, pero los que querían salir tenían una opción para llevarse más dinero que si simplemente querían salir tenían que dejar el dinero allí. Vale, los marcos me refiero, porque los marcos no valían para nada fuera. Después de la Primera Guerra los marcos no valían para nada. Entonces, si ese alemán, si ese extranjero o quien fuera, o judío, quería salir de Alemania, podía hacer una cosa: suscribir una empresa, acciones de una empresa, y al salir la suscribían en un banco holandés, en un banco de fuera. Y entonces, cuando salían, se las devolvía el banco, se las devolvían en libras. Luego habían ganado mucho más, ¿vale? Y eso hicieron unos cuantos alemanes. Para poder salir, suscribieron acciones de la compañía de Winter. De tal manera que Winter recibía un préstamo después, en marcos que tenía que gastar en Alemania. Los pedidos tenían que ser en Alemania, ¿vale? Nosotros ya iban recibiendo sus libras, nosotros recibían sus libras. No, el proyecto de Winter era sí, todo el mundo ganaba, y encima había unos descuentos terribles porque realmente el dinero no era del gobierno. Y entonces el gobierno pues le decía, solo tienes que pagar el primer año, el tercero y el quinto, por ejemplo, ¿sabes? Había una serie de descuentos y además no era, ni siquiera tenía que devolver todo el dinero, porque como no era de ellos, pues no le dolía, ¿no? ¿Entiendes? Pero desarrollaba una empresa en Alemania que era lo que le importaba. El problema es que cuando empezó la guerra, le dijo, te paras ahí, que ahora nos interesa, todo eso que estás haciendo nos interesa que sea para la guerra. Ese es el problema. Y entonces hubo un tipo de colaboración durante la Segunda Guerra Mundial. No existe una logística, una infraestructura. Vale. Eso. Bueno. Nos unimos en Comandeta. ¿Alguna pregunta más? Pero nos vamos dirigiendo. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Ustedes? No. ¿Y tú tenías alguna perspectiva ¿Tenías alguna perspectiva de cómo era esto? ¿Cómo era esto? Sí. Has visto que lo que demuestro es que la casa no estaba en la guerra. Luego no había submarinos ni nada. Y sin embargo, cada una de los bulos, de los disparates, está apoyada en una historieta, en otra cosa. Por ejemplo, una de las más importantes es la de los submarinos. No hubo submarinos, por supuesto, para nada, en esa casa, no están ahí abajo, ni está el Barracuda, que el Barracuda es un prototipo de Figueroa, que se le ocurre el nombre a Figueroa, bueno, a lo mejor a Figueroa no tanto, pero ya se hablaba del Barracuda. Los Barracudas eran submarinos nucleares,
Era el último grito que se intentaba poner en marcha, y ni en la primera ni en la segunda hubo submarinos nucleares. Pero Fumero dice que la gente se está muriendo de cáncer aquí por los submarinos nucleares que hay debajo de esto. Nunca hubo submarinos nucleares, ¿no? Entonces, por los alemanes, vale. el tipo corriente no es viable. Ya, claro, por supuesto. Pero aquí en esta historia sí hay submarinos. En su proyecto quería comprar una flota de pesquera y una flota de barco, un barco que se utilizara aquí para la sal, una flota pesquera para los caladeros de África, y quería tal. Y entonces eso lo compró en Francia. Y compró una serie de barcos que se habían hundido, que los franceses se habían hundido cuando los alemanes entraron a invadir Francia, ¿vale? Y él los reflota y los pone ahí a ver qué van a hacer los alemanes. Cuando ven los alemanes que aquí no sirven para nada, pues se lo venden a Winter. Y Winter, como tiene unos astilleros en Francia, pues piensa que los va a poder resucitar y pues va a poder traérselos. Y entre otras cosas, hay unos cascos de submarinos. En Brest, los franceses hundieron sus propios submarinos. Les quitaron todo lo de dentro y hundieron, y dejaron el casco nada más hundido. Esos submarinos son reflotados y son parte de lo que compra Winter. O sea, Winter tuvo unos cascos de submarinos, no unos submarinos, unos cascos de submarinos. Los alemanes no le entregan más que uno o dos, me parece. Y de uno de ellos hace una central eléctrica. O sea que su idea no es coger los submarinos, traérselos aquí y hacer una guerra él solo con los submarinos. No, él los emplea, el casco los emplea y como talleres para trabajar materiales a presión debajo del mar, ¿no? Para eso compra esos cascos de submarino. Y esos cascos de submarino acaban al final también hundidos de nuevo cuando los americanos repasan de nuevo todo. Aquí estamos siempre con la Fuerza Aérea Americana. Con la Fuerza Americana pasa por los puertos donde está y por los astilleros de Winter y deja aquello aniquilado y vuelven otra vez los cascos de submarino al agua. Pero uno sí lo convierte en central eléctrica. Y los franceses los recuperan, los utilizan hasta el año 60 y algo, y uno de los submarinos que dice Fumero que anda por allí, el Agosta, es uno de esos submarinos que se compró, pero que hace muchos años lleva criando malvas, que está ya desguazado hace tiempo, y eso está hecho por el Servicio de la Defensa francesa. O sea que no hay posibilidad ninguna de que aquí hubiera submarinos, pero siempre está basado en algo, ¿me entiendes? Lo del túnel es lo mismo. ¿Estamos a qué hora? ¿Más o menos? Sí. ¿Por qué? ¿Tienen ganas todavía? Tienen ganas, sí. Bueno, pues que puedo estar aquí 15 días, quiero decir, también, seguido, son 10 años. Como ven, son unos tablones tremendos, son enciclopédicos, no son síntesis. De estoy haciendo, pues van a ir saliendo pequeñitos, como a 20 euros. Y este es el clave, ¿no? Porque este es el que trata de la casa. Pero saldrá otro con las pistas, saldrá otro con otra serie de bulos, porque este libro remata muchísimas cosas. Remata el que él no fue nazi, la colaboración fue prácticamente forzada y por su mala cabeza. O sea, él decide que su proyecto está por encima de todo. Y el que me dé el dinero, pues bueno, pues ya está. Si hay que esperar después de la guerra, hay que esperar después de la guerra. En este libro, que trata cómo se marcha de Francia, vemos lo que acabo de decir. Contra viento y marea, él sale de Francia, cuando los alemanes se están evacuando, él intenta en un camión llevarse a un barco que va a traer para acá, llevarse todo lo suyo, todo lo que puede, que tiene metido por toda Francia. ¿Lo consigue, no lo consigue? Pues en algunos casos lo consigue, en otros no. Y cuando lo ha metido en unos almacenes en Bilbao, cuando los tiene ya, muchas cosas las tiene en Bilbao, menos mal que no las mete en el barco, porque el barco aquel se lo devuelven a los franceses. Los españoles se lo devuelven a los franceses. Luego, es una lucha en el año 44 impresionante para poderse traer todo aquello que había comprado.
y hay que leerlo. Y hay que leerlo. No sé si estamos repitiendo. Estamos repitiendo, sí. Dime. No acabo de entender por qué hizo él esta casa. Vale, hay dos razones. Hay dos razones. Cuando trae a los financieros para ver si su proyecto funciona, los mete, no sé si has visto las primeras chozas que había por aquí ahora, los mete en chozas parecidas. La gente de aquí se porta excelentemente con aquellos alemanes, que son ingenieros, etcétera, se porta especialmente con ellos y limpia como las mejores chozas que había en aquel momento, y allí se quedan varios días esos alemanes, los socios. Él piensa, bueno, la próxima vez voy a hacer una casa que pues, le parezca a él más decente. Él no viene precisamente de vivir en chozas, ¿no? Y entonces dice, para mis socios que vienen de Alemania, que vienen de aquí, que vienen de allá, lo lógico es que tenga una casa en condiciones. En aquel momento también tiene 5 hijos. En aquel momento también tiene otros 5 hijos, no los de ahora, sino tiene una primera mujer y una primera familia, ¿no? Y también piensa en eso, ¿no? La casa tiene bastantes habitaciones. Sí es cierto que muchas son algunas son para el servicio, más bien. Al principio él pensaba que vivía ahí, pero al final... No, él nunca vivió ahí porque no se hizo. Ya ves, 45 no está hecha y en el 53 la abandona. Quiere decir, en el 47 empieza a construirla y en el 53 la abandona porque la mujer que has visto ahí con los cacharros dice que ahí no va a vivir, porque está muy lejos. Bueno, él sí pensaba vivir ahí, pero porque era, y ellos lo saben, porque era el mejor lugar de toda Jandía. Porque el que tenía más agua de toda Jandía y el que ya directamente se cultivaba desde hace tanto tiempo, y la ganadería y todo era el mejor sitio de toda Jandía, Cofete. No... sótano tan raro para que era pensado. Este sótano que hablan que es tan pequeño. Claro. El sótano está ahí. El sótano está ahí. Al sótano se accede, si te dejan, pagando. Eso está en la cabeza de Fumero. Eso. Todo eso está en la cabeza de Fumero y en las leyendas. ¿Que por qué? Pues porque todos somos un poco infantiles y nos vamos. Antes de cerrar los sótanos con bloques, nosotras de chicas tenemos estado en esa zona de abajo, Pero perfectamente con 11 sin años yo problema caminaba por todos esos sótanos. Había... Y yo pensaba, Y nosotros en mi vivíamos corto ahí. conocimiento, y perdónalo, yo pensaba que eso era como parte del plan de trabajo, o sea, de la gente de trabajar, lo que trabajaba, la comida, todo, porque nosotras de Quito, viendo lo que se nos ocurrió, había como un pequeño montacarga en la cocina, ¿no? Sí, ahí sí. Pretendíamos subirlo y bajar. Pues probablemente. Subirnos dentro. Subirnos dentro y bajar por ahí. Era como la servidumbre vivía abajo, Es que estaba así. yo lo Y interpreté hasta ahí así había siempre. montacarga para subirla. Sí, lo conozco, pues él no hace más que poner todo aquello que se pregunte, ¿por qué tiene los muros más altos? Porque él está acostumbrado a esa... Para servicio, para trabajar. Es que los protagonistas son los que tienen que hablar y ellas pueden decirte de la casa lo que yo no conozco, porque ellos han vivido dentro, fijo. Pero todo lo que se diga de la casa, de la construcción de la casa, de parte es un diseño de Winter. Entonces todo es repetir lo que él ha vivido y lo que le asesoró el maestro albañil. Yo tengo una tesis, y ahí la pruebo también, de la comparación de la casa de Winter con el Parador de Tejeda. ¿El Parador de Tejeda lo conocen? De Tejeda en Gran Canaria. El Parador de Tejeda en tejados, en adornos, en chimeneas, en chimeneas por dentro, en los arcos, en esa torre que no es torre porque bueno, es un entretenimiento casi para los niños en el otro lado, pero y en la forma y en lo agreste del lugar, y muchísimas cosas son parecidas, pero es que no solo es parecida las cosas, sino parecido la historia.
sea, hay unos proyectos de Eduardo Laforé, Alto Laguirre, en un sitio y en otro. O sea, hay unos planos, los planos de Eduardo, de un arquitecto de Las Palmas, del año 49 son de Eduardo Alto Laguirre, de Eduardo Laforé, perdón, y los primeros diseños del Parador de Tejeda son de Eduardo Laforé. Después aparece otro arquitecto, Néstor de la Torre es el hermano, perdón, y Miguel Martín Fernández de la Torre. Néstor de la Torre más conocido incluso, pero bueno, aparece un arquitecto que ya ha trabajado con Winter en la Cister y empieza a ver que tienen incluso bocetos de muebles y Winter también tiene bocetos de muebles. Quiero decir que poquito a poquito hay una relación enorme entre el Parador de Tejeda y la casa Winter. Cuando se casa con Isabel Winter se van de luna de miel al Parador de Tejeda. En la vida posterior de Winter el Parador de Tejeda tiene importancia porque me lo han dicho los hijos que iban algunos fines de semana para allá y con todas en la Plaza Santa Catalina, que es donde hay ciertos edificios de los de la Torre, de Fernández de la Torre. Ellos acaban viviendo en Ciudad Jardín en una casa de Eduardo Laforé, Alto Laguirre. O sea, hay una relación entre esa arquitectura y el diseño de Winter muy importante. El diseño de Winter es como, digamos, canario andaluz, que es más o menos también regionalista, que es más o menos también el de estos arquitectos importantes, de los que hay fijo en Canarias, y hay un tipo de relación. Eduardo en el año 49 hace unos planos en los que no hay torres, etcétera, pero es un plano de trámite. ¿Por qué? Porque todo lo que se hizo allí está pensado por él. Y si hay muros grandes es porque él ha vivido con muros grandes, con muros enormes, ¿no? Entre unos y otros. Y si hay una